ley. Y quiero preguntarle primero, partamos por eso. ¿Qué le parece que ayer se haya descartado por parte de la ministra Camila Vallejo que no va a haber cambio de gabinete? Que era una de las críticas que hacía la alcaldesa. Claro, casi que se nos arranca la alcaldesa, sí, pero está conectada al tiro con ustedes, Priscila, y lo que decía Priscila, que dijeron tajantemente hoy día no hay cambio de gabinete y por supuesto que necesitamos saber su opinión. La verdad es que yo no soy quien para decir si tiene que haber o no tiene que haber cambio de gabinete. Yo solamente estoy señalando que finalmente cuando una persona, aunque sea totalmente honesta y no haya tenido nada que ver, se le va a hacer muy difícil hablar de vivienda, porque cada vez que salga a hablar de algo, le van a estar preguntando por las fundaciones. Pero obviamente que la decisión de si mantiene o no mantiene a los ministros no me corresponde a mí, le corresponde al presidente de la República, y ellos verán efectivamente, ¿no es cierto?, cómo se mueven en este tema. Así que yo solamente he dicho, lo dije ayer, lo vuelvo a repetir, conozco a Carlos Montes desde hace, no sé, 30 años. No somos amigos, para nada, pero yo nunca lo he visto a él en una actitud que uno podría decir poco probo o ha usado mal la plata. Nunca lo he visto. No es simpático, para nada. Yo a veces tampoco, da lo mismo. El tema, ¿no es cierto?, es que hay veces y yo he visto a varios ministros que finalmente tienen que renunciar por errores que no son de ellos. Claro, pero ahora justamente la atención también está muy sobre el ministro Jackson. Usted justamente ayer dijo en otro medio que ese partido, Revolución Democrática, era un asco. ¿Usted mantiene eso? Mire, al final, todo lo que signifique, ¿no es cierto?, ponerse de acuerdo para robar plata fiscales es un asco. Lo que sucede es que en ese partido en este último tiempo se han concentrado mucho de los problemas, de las fundaciones, etcétera. Y en ese sentido, de verdad, a mí me parece que no solamente es un asco, eso finalmente le hace un daño feroz a la democracia. Porque lo que va sucediendo, ¿no es cierto?, es que la gente, los ciudadanos, cada vez le tienen menos confianza a todo. Nos tienen poca confianza a los políticos, le tienen poca confianza a las instituciones, le tienen poca confianza a todo. Y mientras tanto, los ciudadanos tienen sus problemas, están quebrando una tras otra las empresas constructoras, va a haber problemas de desempleo, mucha gente tiene que esperar meses para que sea atendida por un especialista, hay problemas de vivienda, de acceso a la vivienda, para qué hablar de los problemas de seguridad ciudadana. Entonces da mucha rabia cuando uno ve que las platas se están mal usando. Alcaldesa, le preguntábamos al principio por la frase de la ministra vocera de Gobierno cuando ella descartó que se vaya a realizar un cambio de gabinete, que es algo que había conversado con el presidente Gabriel Boric. Precisamente porque usted ayer pedía la salida del ministro Jackson. De hecho dijo, está quemado, no tiene nada que hacer en el gobierno. ¿Usted cree que la permanencia del ministro Jackson imposibilita avanzar en esta crisis para el gobierno de Gabriel Boric? ¿Es un obstáculo? Yo creo que le hace un tremendo daño al gobierno, creo que le hace un tremendo daño al país, pero obviamente que es privilegio del presidente decidir si lo mantiene o no. Si él se da cuenta o no se da cuenta que le está ocasionando un inmenso daño, no lo sé. Pero se lo está ocasionando y la verdad es que todos los chilenos lo saben eso. Alcaldesa, le voy a hacer una pregunta, le habla Nacho, pero antes tengo que despedir a Axel Callis, que se tiene que ir. Muchas gracias, Axel, sí, por estar con nosotros. La hora académica, así lo que sabemos. Permiso, buenas noches. Buenos días. Estoy tan acostumbrado a ir de noche que... Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Alcaldesa, quería yo preguntarle, ¿cuál es su teoría de por qué aguantar, si es que evidentemente todo el mundo pide cambio de gabinete, aguantar? Incluso hay una gira que viene la próxima semana y se iría él sin cambio de gabinete, el presidente. ¿Cuál es su teoría? Es bien complicado, ¿sabes lo que pasa? Sacar a gente, y sobre todo sacar a gente que tú quieres, con la cual tienes una trayectoria hace mucho tiempo, es muy difícil. Además, cada vez que uno saca a alguien, y sobre todo a alguien importante, se produce también una herida en el partido al que esa persona representa. No es fácil sacar a personas, en general, en los trabajos, menos aún en los gabinetes por toda la resonancia que eso significa. Ahora, yo creo, y esta es una humilde opinión y desde afuera, que yo creo que le hace de verdad mucho daño al gobierno, pero eso es una decisión que tienen que tomar ellos, no yo.
Todo esto que se ha hecho con las platas, dice usted, es un asco. Y yo le quería preguntar a propósito de estas declaraciones también. Yo sé que está en investigación, pero por supuesto ya con los antecedentes que tenemos sobre la mesa. ¿Usted cree o piensa o siente que pudo estar coordinado esto? Yo tengo la impresión que alguien en algún minuto lo hizo funcionar, le dio resultado, otros empezaron a ver lo mismo y dijeron, pucha, qué buena idea, pero cuando uno ve que una fundación se forma un día y el mismo día recibe, no sé, 50, 70 millones, obviamente que eso ya está coordinado. ¿Y qué le parece a la...? Y eso es lo grave, porque duele tanto que hay tanta gente que tiene tantas necesidades. Entonces, cuando ellos ven esta danza de millones de fundaciones recién formadas, esto es súper peligroso para la democracia, de verdad es peligroso para la democracia. O sea, yo no sé si nos damos cuenta todos que cada vez que hay una colusión entre empresarios, cada vez que hay algún político que roba o que mal usa plata, del lado que sea, yo quiero ser súper claro en esto, yo no estoy atacando a alguno y defendiendo a otro, no. Los que lo hagan es inaceptable. Cada vez que uno ve que hay un ataque delincuencial y uno ve que faltan carabineros, faltan esto, pero sobra la plata en otras cosas, eso le hace daño de verdad a la democracia. Yo no sé si la gente se da cuenta de cómo estamos actuando en forma tan irresponsable hacia nuestro país. Yo le quería preguntar, porque ya que usted dice del lado que venga esto, justamente a propósito de que la Fiscalía en O'Higgins está investigando un convenio con Arquiduc, pero que tiene que ver con platas y traspasos que se dieron en el anterior gobierno. Al parecer esto va a empezar a investigarse hacia atrás también. ¿Cómo lo ve usted? Porque algunos llaman a esto un empate, otros dicen a mí aquí me parece... tratando de buscar una suerte de acuerdo final. ¿Cómo lo ve usted? No, mire, yo no soy quien para saber si es empate o no es empate, no soy quien para saber si es grave o no es grave, no tengo los antecedentes. Yo lo único que digo es, el que robe, del lado que sea, tiene que tener penas brutales, porque realmente estar jugando con la plata fiscal es algo absolutamente intolerable. Por lo tanto, que se investigue hacia atrás, alcaldesa. Que se investigue hacia atrás, yo no creo que haya habido hacia atrás esta danza de fundaciones y qué sé yo, nunca he sabido de eso. Si hay algún caso, o 2 o 5, no lo sé. Obviamente que se tienen que investigar todo. Y uno tiene que ver si que efectivamente es un empate o un intento de empate o si es una acusación seria. No tengo los antecedentes, por lo tanto no tengo que opinar. Yo solamente digo, el que caiga. Que caiga, que caiga. Claro, ahora, alcaldesa, bueno, lógicamente que fundaciones que tienen mucha experiencia, pero cuando vemos y ocupando sus palabras, fundaciones que se crean un mes y el mes siguiente reciben 60, 70 millones, ¿usted se atrevería a hablar de un mecanismo para sacar platas? Obvio que hay un mecanismo, es obvio. O sea, cuando usted crea una fundación y al día siguiente o al mes tiene 60 millones, obviamente que eso fue conversado de antemano. Pero alcaldesa, hay que entender que además, sí, efectivamente... ¿A quién le podría caber duda? Sí, es cierto que estamos en presencia de fraude, pero fíjese que es un mecanismo que en el fondo se aprovecha de una puerta que dejó abierta el gobierno anterior. Es un mecanismo de traspaso directo. Explíquemelo usted entonces. Del año 2019. Es que explíquemelo bien, porque es parte de lo que dijo, por ejemplo, el ministro de Vivienda. Explíquemelo, por favor, para que quede claro. Y después se desdijo. La verdad es que las fundaciones son una forma de hacer las cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de asistencia en los colegios. Muy baja asistencia. Entonces nosotros vemos y averiguamos y resulta que hay algunas fundaciones que realmente han tenido buenos resultados para lograr estimular que haya una mayor presencia. Claro. Entonces nosotros efectivamente le traspasamos la play y hacen la pega. Una cosa totalmente distinta es ir a robar. Entonces, por favor, los mecanismos de poder transar y de poder pedirle a una fundación que haga algo es una cosa.
El mal uso y el robo es otra ¿sabe por qué se lo cosa. pregunto, Entonces, no lo pongamos alcaldesa? en una misma balanza. Porque es un sistema que en el fondo fue muy permisivo, sin garantías, que quizás también quedamos al debe en el tema de la fiscalización, de dejarlo muy presente, porque claro, se entregan los recursos, pero tampoco se va a evidenciar si es que el trabajo se hizo o no, claro, o cómo se hizo. Claro. El tema de la fiscalización es un tema que falla en Chile desde siempre, ¿no? En Chile somos especialistas en que cada vez que hay algún problema se dicta una nueva ley y después nadie la fiscaliza. Sí. Entonces Ese es lo problema. mismo. Y tenemos ley con un nombre, otra ley con otro nombre y otra ley con otro nombre, pero la fiscalización de que la ley se cumple prácticamente no existe. A mí me tocó, por ejemplo, ver el caso de las luminarias. Eso eran como 60.000 millones de pesos. Y usted lo denunció. Y mire usted, venía haciéndose hacía 2 años y yo me di cuenta y nadie más. No se dieron cuenta en el mercado público, Sí. Claro. no se dieron cuenta en el Ministerio de Energía, no se dieron cuenta en la Fiscalía, no se dieron cuenta en ningún lado. Entonces, de verdad, en eso te encuentro toda la razón. La fiscalización en Chile no Varias existe. decenas de municipios Sí. investigados por ese tema. Absolutamente. Alcaldesa, con la experiencia que tiene usted, porque diputada, alcaldesa, Y varios senadora, en la cárcel. claro, Sí. ministra del Trabajo, etcétera. Evelyn. ¿Cómo analiza usted, alcaldesa, el tema de que el presidente no sabía, después que sí sabía, después dijo, el Estado sabía, yo sabía? Quiero saber ese dime y direte que después salen a blindarlo. ¿Cómo analiza usted Que generó más dudas. esas declaraciones del presidente Boric? Yo tengo la impresión, primero, que el presidente de Revolución Democrática es como bien principiante en materia de política, ¿no? Ha cometido un error tras otro. Él fue el que de alguna manera involucró a todo el mundo, señalando que le había dado a conocer esto a Crispi, ¿no? Y si lo sabía Crispi, es imposible que no lo supiera el presidente. El presidente también hizo unas declaraciones que podían entenderse de muchas maneras distintas. Así que ya se enredó ese tema, por mucho que lo salgan después a desdecirse y a blindarlo, ya esa duda quedó. Ahora, probablemente nunca vamos a saber cuál es la verdad, porque salvo que busquemos y que se encuentre algún mail en que le avisaron. ¿Pero usted cree que alguien está mintiendo efectivamente? Bueno, obviamente que alguien está mintiendo, porque algunos dijeron que le habían dado cuenta, después dijeron que no, que en realidad la mitad. O sea, es obvio que alguien está mintiendo ahí. Pero la mentira en este minuto no es lo peor. Lo peor es la plata. Es mucha plata. Y sobre todo es nuevamente la desilusión, el descrédito. A mí lo que más me preocupa es que en Chile se ha perdido la ilusión de que uno va a estar mejor que sus padres y que los hijos van a estar mejor que uno y que los nietos van a estar... Esa ilusión se perdió. Y se perdió porque se ha venido abajo el crédito en las instituciones y en las personas y en la política. Y eso es súper grave. Eso es lo que yo digo nuevamente, que daña finalmente la democracia. Oiga, alcaldesa... Bueno, yo creo que tenemos que partir porque tenemos acá están las personas aquí esperando. Francesco alcanza hay para mucha una gente pregunta, esperando y alcaldesa. yo creo que se nos van a aburrir, se van a ir. También la están escuchando. Sí. Una está pregunta bien. más, dice Nata. Si no, una última pregunta. No, la gente está aquí, pero súper atento Sí, a este tema, pero están súper atentos, ¿verdad? ¿Cómo están? No, es que tiene que ver... Perdónenme, ya estamos terminando. Sí, estamos terminando. Ya Alcaldesa, estamos no, terminando, es que ya. tiene que ver con lo último que usted decía, cómo un presidente de partido termina complicando un gobierno entero y en particular el presidente de la República, nada más ni nada menos. Pero de todas maneras el presidente se metió en este dime y diretes, como dice el Nacho, solo, porque nadie lo obligó a tener que estar respondiendo tanta cosa. Y ahora vemos ministros que lo están tratando de blindar, de generar un nuevo esquema comunicacional. Yo quiero saber cómo ve usted eso también, porque de alguna manera el gobierno tiene que seguir gobernando. El presidente tiene una gira dentro de poco súper importante, pero estamos en medio de este problema. Entonces, en definitiva, ¿qué haría usted? Es que ¿sabe lo que pasa? Es que ahora es el problema de las fundaciones. Hace 2 semanas atrás era el problema de que no se había previsto la crisis sanitaria por los temas de los virus. Y antes de eso fue algún otro problema que ya ni me acuerdo. Nos vamos de problema en problema. Lo que uno ve en general es una dificultad de gestión. Y probablemente esa dificultad de gestión se debe a que hay mucha gente que tiene todavía poca experiencia
pero también aquí hay pelea interna. Así que en realidad no ha sido fácil. Ahora, yo le quiero señalar que en general gobernar en Chile se está poniendo cada vez más difícil. Es muy difícil cuando hay 20 partidos políticos en el Congreso. Así que también ese es un tema. Y le quiero decir de inmediato también, a mí no me gustan en general las acusaciones constitucionales. Creo que en Chile estamos con tantos problemas. El tema de la seguridad ciudadana, mire usted lo que le pasó a mi querido amigo, el presidente de la Asociación de Municipalidades, ¿no es cierto?, Gustavo Alessandri. Alcaldesa, le quiero preguntar precisamente por eso. Le quiero contar una noticia muy reciente que tiene que ver precisamente con el alcalde Gustavo Alessandri, quien fue víctima de un robo en su casa, en Zapallar, y resulta que su camioneta apareció quemada. Ahí estamos revisando algunas imágenes de todo lo que ocurrió el fin de semana, pero también apareció quemada. Sí. ¿Qué le parece también esta situación? Ayer usted fue a dejar una carta a La Moneda para priorizar la agenda de seguridad. Mire, eso a nuestro entender significa que en realidad no querían robar, sino que querían amedrentar. Gustavo Alessandri se ha tirado en contra de narcotraficantes y también en contra de estas mafias que hacen loteos, brujos, y son mafias. Y nosotros tenemos, desde que ocurrió esto, tenemos la sospecha de que en realidad esto fue más que con el objetivo de robar, fue con el objetivo de amedrentar. Y eso es súper peligroso, porque en la medida que nosotros permitimos que amedrenten, por ejemplo, a jueces o a fiscales o a gendarmes, que ya está ocurriendo, o a policías, entonces, ¿quién va a hacer cumplir la ley? Y de ahí al Estado fallido estamos a un solo paso. Por eso que nosotros creemos que todo el tema, ¿no es cierto?, de cuidar a las autoridades, que son las que están luchando contra las mafias, es de la primera prioridad. Incluso nosotros ayer señalamos que era quizás necesario empezar a hablar nuevamente de la pena de muerte para este tipo de casos. Pero tan drástico así, alcaldesa, ¿usted cree que están los tiempos para poner sobre la mesa la pena de muerte? Tan drástico. Mire, sí, tan drástico como eso, absolutamente. Mira, en México matan a candidatos, matan a fiscales, matan a cursos completos de niños. Nosotros no podemos llegar a eso, no podemos llegar a eso y tenemos que usar todas las herramientas que tenemos para poder proteger a la gente que quiere trabajar, que quiere vivir tranquila, para protegerlos de estos mafias que son de verdad de una crueldad y de un nivel son unos desalmados. Así que lo que sea necesario. ¿Usted estaría propuesta a promover que se reintegre la pena de muerte como ley aquí en Chile, alcaldesa? Yo fui de las pocas que voté a favor de mantener la pena de muerte. Cuando se quitó la pena de muerte en la justicia civil, porque la justicia penal en la justicia militar sigue existiendo, ¿no es cierto? Pero cuando se quitó, yo fui de las pocas que votó en contra de eliminar la pena de muerte. ¿Y eso es algo que ya se está conversando, alcaldesa, entre sus pares, por ejemplo, la oposición? ¿Se está conversando? Está empezando, pero yo lo único que le quiero señalar es, nosotros tenemos que cuidar a nuestros... Yo he hablado muchas veces con funcionarios de gendarmería y nos dicen que ellos salen, ¿no es cierto?, de la cárcel donde han estado trabajando, van a su auto y en el auto encuentran la foto de su hijo con uniforme del colegio y le dicen, sabemos dónde están tus hijos. Entonces esa es una forma de amedrentar, básicamente para que no les quiten los celulares, para que sea. Lo mismo se han quejado los jueces de la 9ª región, que son amedrentados y que son amenazados. Entonces, si nosotros tenemos jueces amedrentados, fiscales amedrentados, policía amedrentados, autoridades, alcaldes amedrentados, y todo eso, entonces uno dice, bueno, ¿y quién va a defender a la gente que realmente quiere salir adelante tranquila? Así que yo, la verdad, es que todo lo que sea necesario para proteger a los chilenos y a todas las personas que viven en Chile, obviamente, que en el fondo lo que quieren es una vida tranquila. Así que yo por lo menos no lo descarto de ninguna manera. Alcaldesa, es que es muy grave además lo que nosotros estamos viviendo con el resultado de lo que ocurrió el fin de semana con el alcalde Alessandri. Perdón, me tengo que ir ya, porque
amorosa. Esto es Es solo, una- solo- Lo que me pasa es que es una falta de respeto a todas estas personas que están acá. Sí. No puedo más. Sí, de tiene verdad no puedo razón. más porque les Vaya estamos nomás, faltando el alcaldesa, muchas respeto. gracias por Tiene conversar razón. con Mire, nosotros. como lo prometido es deuda, le vamos a mostrar rápidamente, alcaldesa, porque está además súper